Hola, buenas noches. Bueno, continuamos con parte de nuestra vida, haciendo nuestra autobiografía. Recuerden que aquí el objetivo principal es narrar nuestras vivencias y bueno, y de paso aportar algunas enseñanzas de IFA. Sabemos que desgraciadamente la fama eh, trae muchas distorsiones de la realidad y es algo totalmente esperable. Aparecen muchos detractores, aparece gente que se pudiera decir que son envidiosas. Recuerden que hay un principio de psiquiatría que la capacidad de mirar cuesta más trabajo que la de envidiar. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí tenemos que entender que es totalmente esperable que aparezcan una serie de detractores, que aparezcan una serie de personas tergiversando la realidad, jurando en vano, diciendo falsas calumnias, porque es que hasta de Jesucristo hablaron que quedará para uno. Entonces por eso es que bueno, yo hago estos pequeños videos de nuestra vida, para que quede como legado, para que quede como contramoneda, la otra cara de la moneda. Y bueno, y usted es libre de sacar sus propias conclusiones. Eso es algo también importante. Cada cual toma el lado de la verdad que crea. Nosotros somos como somos y tratamos de mostrarnos lo más transparente posible. Bueno, hablando de Rami, retomando el tema de Rami, en nuestra vida, Rami nos contó sobre el IFA de Benín. Recuerden que al Rami pasar el IFE lo hizo a través de Benín. Recuerden que Benín es la antigua Dahomey, eh, es se puede decir la madre de Vodou. El Vodou pasó lo mismo de Benín, fue traído a Haití y bueno, los haitianos comenzaron a practicar el Vodou original de Benín. Hoy el Vodou en Haití también pasó lo mismo que en Cuba. Está el IFA afrocubano y el IFA tradicional africano. Que el IFA afrocubano tiene su base en el IFA tradicional. Bueno, el Vodou haitiano tiene su base en el Benín actual, que es muy diferente, también es diferente. Porque por el tiempo, por la cultura, recuerden que las diásporas pasan por un proceso de transculturación. Recordar que diáspora es aquel pueblo que es obligado a salir de su pueblo o de su origen, como quieran decir. Entonces, eh, pues Rami me enseñó algunas cosas de Benín. Él tuvo algún tiempito corto, se hizo adivinación en Benín para ver cómo le iba a ir su travesía de Ileife, para ir adelantando sus cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, me llamó la atención que lo que pude observar. Yo no estaba en Benín, yo estaba en muchas regiones de Uruguay, pero no he estado en Benín. Yo después le voy a hablar de los diferentes estilos que hay de IFA, los diferentes linajes, las diferentes tendencias, muchas diferencias. Todas esas cosas vamos a ir hablando poco a poco. Pero bueno, lo que me enseñó Rami era que el Babalao de Benín, primero que todo, no dicen IFA, dice FA. Y si más recuerdo, se refería a los Babalaos de Benín la palabra bocono o Boconor, no sabría, no es mi fuerte. Y estoy hablando de algo de referencia que sucedió hace muchos años. Pero bueno, yo tengo muy buena memoria, estoy acostumbrado a estudiar y bueno, tengo la bendición de tener esa facilidad. Pero bueno, no le dicen IFA, le dicen FA. Otra cosa que vi en sus videos, me pasó videos, vi videos eh, que lamentablemente pasó información del IFA Benín, pero la verdad que yo, como no tenía interés en eso, eh, lo perdí. Lo perdí, no era de mi interés el IFA de Benín, yo estaba ya en ese momento perfilado al IFA de IF y entonces no, de verdad que no me interesaba aprenderme otra cosa más porque cuántas cosas en mi cabeza, ¿no?
Pero lo que vi es que el Ocuelé, en vez de lanzarlo hacia la persona, hacia el cliente, o hacia la persona que se está haciendo el ITAFA, como ustedes quieren llamarlo, que por supuesto en Benin no le dicen ITAFA, lo hacen al revés. Lo hace, en vez de lanzar el Ocuelé hacia adelante, el Ocuelé es lanzado hacia el propio Babalawo. La lectura de IFA, por supuesto, es diferente también. Lo otro es que, además de lanzar el Ocuelé para el Babalawo, no usan un solo Ocuelé para hacer la adivinación, como comúnmente hacemos los Babalawos fuera de Benin. Utilizan varias Ocuelés para hacer lanzamientos. El primero, según lo que puedo observar, no estoy seguro, no puedo afirmar algo. Según lo que les puedo decir o lo que pude ver o apreciar, es que con un Ocuelé sacaban el signo regente, y ese no lo movían más. Mientras que utilizaban el otro Ocuelé para seguir haciendo las demás preguntas pertinentes recuerden, hacia el lado siempre. Y marcando todas las cosas que normalmente se marcan en una consulta de IFA. Pero ese primero Odu que sale, ese primero Ocuelé, ellos no lo movían de ahí hasta ya terminar la consulta, inclusive hasta hablar IFA. Lo otro es que otra gran diferencia es que, por ejemplo, cuando ellos utilizaron bandeja de IFA para hacer el EPO, para hacer la adivinación, las semillas sí son las mismas semillas de IFA, pero sin embargo las bandejas de IFA que vi tendían a ser cuadradas. No sé si tendrían redonda, no sé si tendrían otra figura. En Yorubalandia realmente hay muchas variantes. Algunas bandejas parecen un arco, otras son rectangulares, otras son cilíndricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más común, realmente, en el tradicionalismo, son las bandejas cilíndricas. Pero bueno, en Benin las vi como entre cuadradas y rectangulares. Lo otro es que no usaban hierosum como normalmente acostumbramos el tradicionalismo. Lo que usaban era efun en polvo o tiza. Y ahí eran donde ellos escribían. Lo otro que tenían tendencia que cuando rezaban sus versos aplaudían. Realmente yo vi esa tendencia de IFA o ese linaje o esa cultura de IFA, honestamente lo vi muy bonito. Muy bonito. He escuchado muy pocos occidentales realmente que han ido a iniciarse en IFA en Benin. He escuchado sobre muy pocos occidentales que tengan esa práctica. Es la verdad, no es un IFA que es muy común. Ya le digo, yo felicito a aquella persona que está iniciada ahí. Sí he escuchado que es un IFA muy poderoso. El Bow en general es extremadamente poderoso, tiene mucha fama. Y bueno, ese fue mi pequeño contacto o la posibilidad mía de obtener algún tipo de información de eso. Inclusive Rami había agarrado información de un autor que se llama Maupolité, no me acuerdo, porque recuerden que Benín fue colonial francés, entonces el idioma oficial ahí es el francés. Recuerden que hay dos Benin. Benin City, dentro de Nigeria, que pertenece a Yorubalandia, que es muy famoso, y el culto Eshu, y el culto Olokun, y Benin, el país, que está al lado de Nigeria. O sea, hay dos Benin. Es decir, dos lugares que tienen el mismo nombre, a pesar de ser territorios totalmente diferentes. Entonces me estoy refiriendo al Benin, el país, fue colonia de Francia, y entonces el idioma oficial es el francés. Entonces yo lo que hablo es un poco de inglés, no sé nada de francés, mi pronunciación es mala, pero había un autor que había recogido los 256 autos de IFA del IFA de Benín, y bueno, Rami tenía esa información y me pasó algunas informaciones de diferentes autos de IFA, entre ese mi auto de IFA personal. Realmente es un IFA que
les soy honesto, no he entrado mucho en Occidente, bueno, eso ahorita se los dije, pero yo creo que si entrara pudiera ser mucho más asimilable. Les soy honesto, les tengo que decir la verdad, sin ánimo de ofender, porque además yo practico el IFA de Ile-Ife, pero yo creo que ese IFA es mucho más pudiera ser mucho más asimilable para el occidental que el propio IFA de Yorubaland. Porque cuando me puse a leer los Odu de IFA, aquí me parecía un disifá afrocubano. La verdad, el IFA afrocubano está muy adaptado al occidente y por eso es que realmente hay muchas más personas, es una realidad, no quiero que ningún tradicionalista se sienta mal, ni mucho menos, porque además la verdad, hay mucho más IFA afrocubano alrededor del mundo entero, fuera de Yorubalandia, por supuesto, en España, en Estados Unidos, en México, que es IFA tradicional. ¿Por qué? Porque es un IFA, el IFA afrocubano está occidentalizado, está adaptado a las necesidades del occidental. Y a la hora de hablar IFA, tenemos que ser honestos también, porque siempre, sobre todas las cosas, la verdad. La verdad es que el IFA afrocubano, cuando se habla, pega más o le llega más a la persona al occidental que el africano. El IFA africano, por supuesto, está influido por la cultura yoruba, que es muy diferente a la cultura del occidental. Bueno, el IFA de Benín está como más occidentalizado, más proyectado a occidente, y yo creo que pudiera ser entendido muchísimo mejor que el propio IFA de Yorubaland. Acá en Occidente. Es la verdad. Yo los Odus DIFA que revisé por la información que me pasó Rami en aquel momento, sí los entendí muy bien, los entendí a la perfección. Está fácil de hablar, tú está como más al día a día del occidental, que es un problema que tenemos con el IFA de Yorubalandia. Bueno, ahora no es secreto para nadie que entre todo el grupo estamos escribiendo unos libros y bueno, eso es uno de los problemas que tenemos. Muchas veces eh, dice, por ejemplo, tal información. Entonces en ese Oddu, IFA te recomienda a tener 4 esposas y varios hijos. Imagínense ustedes decirle eso a un occidental. En Occidente la poligamia estaría prohibido, ¿no? Desde el punto de vista legal. Nadie se puede casar 2 veces. Entonces, ¿por qué? Porque es un IFA o nativo de Ile-Ife. Entonces, nos encontramos con ese problema a la hora de nosotros escribir los libros entre todo el grupo, que escribirlo y que se entienda aquí en Occidente, porque, le repito, Ile-Ife tiene una cultura muy intrínseca, muy propia de ellos ahí, que es muy diferente a nosotros. Bueno, el IFA de Benín realmente no es así. El IFA de Benín, yo todos los Odus que leí, realmente se ajusta muchísimo al IFA occidente y sería muy fácil de hablar y de memorizar. Ya leído, me recordaba el IFA de Arango, el Disifá de Arango es un libro clásico de los afrocubanos. Mucho antes de salir las enciclopedias famosas de los diferentes signos de IFA. Antes, en mi tiempo, cuando empecé, lo que había realmente era el IFA de Arango. Las enciclopedias empezaron a salir en Cuba mucho después. Ya nosotros ya tenemos 20 y tantos años de IFA para el momento que hago este video, y ya recuerdo, yo lo que recuerdo, vuelvo lo repito, era el IFA de Arango y las personas que tenían documentos escritos con los caminos, como se dice en Cuba, de los diferentes Odus DIFA. Así era. Hasta que, bueno, Luis, si mal no recuerdo, estoy casi seguro que fue Luis Unameji, fue el que se dio la tarea de hacer las enciclopedias de DIFA afrocubano. Pero realmente antes era así, era el DIFA de Arango
Y los documentos o los papeles, como decían los afrocubanos, los hablados antiguos, por ejemplo Roberto El Dipper, que merece mi respeto también. Entonces, bueno, volviendo al IFA Benín, sí es un IFA que en Occidente se asimilaría muy bien. El por qué no ha llegado a Occidente, la verdad que no sé. No sé. Porque el Vodou es bien famoso, están en las películas Hollywood, etcétera, etcétera. Pero, no sé, en Cuba, las provincias orientales, en Guantánamo, Santiago, hay lo que le dicen los pichones haitianos, es decir, descendientes de haitianos, hay unos cuantos. Pero la verdad que yo nunca escuché, no soy de ir para esa provincia tampoco. Yo nací en la ciudad de La Habana y bueno, y he ido muy pocas veces a Guantánamo, he ido muy pocas veces a Santiago de Cuba. Tengo alguna familia de Guantánamo, pero la verdad, honestamente, eh, yo creo que hará, ¿qué? Más de 20 años que yo no voy a Guantánamo. Entonces, he ido poco. Pero sí escuché de pichones de haitianos por ahí esa zona. Nunca llegué a conocer uno directamente personalmente, pero tampoco nunca escuché hablar de que practicara IFA. Lo que sí practicaban, lo escuché que practicaban el bow o los loas, términos así. Escuché papá les va, refiriéndose a ellos, papá Ogun, cosas así. Es la verdad lo que escuché en las provincias orientales. Alguien que viva por allá, por supuesto, tendrá mejor información que yo. ¿Está bien? Entonces, no sé, nunca escuché IFA de Benín en ninguna provincia oriental de Cuba. Nunca en toda Cuba he escuchado nada del IFA de Benín. Ya le digo, he visto algunos extranjeros, he conocido a algunos extranjeros, eh, sobre todo a nivel de redes sociales, que he visto algún más que otro extranjero que se ha iniciado en Benín y habla del IFA de Benín, pero muy puntual. Es la verdad. Ya le digo, no sé. Esperemos que ojalá, que bueno, que algún día IFA es IFA y bueno, eh, el IFA de Benín puede llegar al occidente. Por lo demás, bueno, ese era la pequeña, eh, mi pequeño homenaje a Rami. Quizás en otros videos lo volveremos a tocar. Fue una persona que nosotros nos merece su respeto. Le agradezco la información, las cosas que me enseñó, el IDAFA que nosotros tenemos ahí en el ABC Boreni, la manera de, sobre todo, hay muchas cosas que información que nosotros, la adivinación de IFA, etcétera, etcétera, entre otras, que el nombre correcto de cada otro de IFA, muchas cosas que realmente Rami nos aportó a nuestra vida, cosas que nos enseñó Rami y hoy están en muchos de nuestros documentos de los aprendizajes de Ramen por aquella época en Ileife. Entonces, bueno, se lo agradecemos. Ya saben que cuando vean un documento que diga DAFA o adivinación de Ileife, del Templo Ifá Guaraní de Cuba, o del Templo Ifá de Cuba, porque nosotros al final ponemos Guaraní, pero realmente es el Templo Ifá para toda Cuba. Realmente, ese, lo que hay ahí de la adivinación, eso fue un aporte de Ramen y nosotros se lo agradecemos, ese es su legado y es algo que, bueno, Rami nunca va a ser olvidado por las futuras generaciones de practicantes de IFA y Leife, por lo menos en Cuba, ¿no? Que le cae ese documento de cómo se hace la adivinación en IFA, en Ileife, que es muy diferente, lo repito, a las demás regiones. Ahorita estábamos hablando de Benín y bueno, ustedes vieron. Entonces no tiene nada que ver con el IFA peruano, no tiene nada que ver con el IFA Oyo, no tiene nada que ver con el IFA Chopo, y Ileife es Ileife. Entonces esa información que está ahí fue aportada precisamente por Rami Obisanjo. Entonces, un respeto a su memoria, un agradecimiento y
sobre todo el hombre que, como dice el refrán yoruba, el río que olvida su fuente, seguramente se va a secar, se secará. Nosotros no podemos olvidar a las personas que nos tendieron una mano, que nos ayudaron, personas que nos comenzamos en esto con ellas, porque es un problema de agradecimiento. Cuando usted ve a alguien que ataque a quien enseñó IFA o con el que empezó o lo que sea, ese no puede ser bueno con usted. Hay padres espirituales y padres espirituales, algunos que no valen un medio. Ya eso es diferente. Pero si su padre espiritual, por ahí escuché, porque yo realmente tengo muchos detractores, tengo muchas personas que empiezan a hacer videos falsos y por eso es que estamos dando nuestra tarea de hacer este tipo de autografía y hacen planteamientos extraños. Por ahí anda uno que yo ni lo terminé de ver, porque muchas veces los hijos medios espirituales me pasan los, los TikTok y las barbaridades que le sacan a uno en internet. Y ya le digo, no, ni lo terminé de ver, empecé a ver un pedazo y me puse a ver otra cosa, a hacer otra cosa. Porque yo lo pinché pensando que era otra cosa y era un detractor hablando tontería como otros más que hay por ahí. Entonces, por ahí el señor decía, que por ética no voy a decir su nombre porque además ni vale la pena. Decía, no, porque el Baba, yo me inicié en el Templo Ifá de Cuba. No, no, no. Yo fui el que te inicié, junto con los dorados del Templo Ifá de Cuba. Y entonces el Baba es un individuo con muy buen carácter, muy buen carisma, muy buena forma, pero Baba por ahí para allá empezó a hablar cosas que no eran. ¿Entiendes? Entonces si tú dices que yo, es lo que le digo, que si uno tiene buen carácter, que si uno que sé yo, el que fallaste eres tú. A veces que la gente se contradice en las cosas que dicen y en lo que hablan. Pero bueno, no es el objetivo de uno rebatir a ninguna persona que se ponga a hablar cualquier cosa aquí de uno. Yo pienso que uno con el ejemplo y sobre todo con mm, lo obvio, sobre todo con lo obvio, es más que suficiente. No, la gente me dice, ¿por qué tú no respondes las cosas que te escriben en Facebook, en TikTok? Miren, las páginas sociales son libres. Una, cada cual es libre de poner lo que quiera. Le da la gana de poner todas las mentiras que quiera, jurarle o decir lo que quiera. Eh, Dos, el águila no caza mosca. Nunca me van a ver a mí ponerme a rebajarme, yo a rebatir a uno que salga ahí, porque son tantos los que salen. El problema es que nosotros, modestia aparte, hemos construido un castillo. Y eso es normal, que por eso que los castillos en la Edad Media eran altos, tenían barreras, tenían defensa, porque siempre iban a tener enemigos. ¿Por qué? Porque era un castillo. ¿Por qué? Porque había una ciudad adentro que muchas veces era próspera. Entonces pasa lo mismo. Por eso es que simplemente yo no me tengo que sentar aquí a desmentir ni nada, ni mucho menos porque yo creo que las acciones hablan por sí solas, ¿no? Y los tumares pone cada cual en el lugar que así desea. Entonces es totalmente esperable que aparezcan detractores cuando uno empieza a construir algo o está construyendo algo o ha construido algo. Algunas personas que sean David Dury le crearán y otras que tengan el ori más fuerte eh, simplemente no le creerán. Hemos tenido muchas vivencias y ahora esto de las redes sociales es algo que es nuevo y, y antes no existía esto de las redes sociales. Pero ahora esto de las redes sociales no, entonces cualquier cobarde, cualquier ignorante se para detrás de una cámara y habla como si fuera un león. Pero esos mismos, la gran mayoría de los que salen hablando por ahí en contra de uno lo tiene de frente cuando se paran delante de uno. Hablan súper suave y súper elegante y súper bonito. Pero solo delante de una cámara cualquiera. Entonces, por eso le digo, me es totalmente indiferente, es una cosa que yo creo que es hasta una pérdida de tiempo hablar de eso. ¿Está bien? Entonces, lo importante,
Lo importante del video es que me fui un poco, me desvié. Me disculpen la audiencia. Lo importante es esas pequeñas nociones que quise dar sobre el IFABENI, y también muy importante agradecerle a Rami, porque en la vida una persona que sea malagradecida, nunca esperen nada bueno de alguien que sea malagradecido. ¿Está bien? Entonces queríamos honrar la memoria de Rami, no está con nosotros. Yo pude haber dicho este documento es mío, la adivinación es mía, pero no. La verdad es que la adivinación que está en el ABC fue una información facilitada por Rami. Y hoy lo decimos aquí públicamente para que todo el mundo sepa dónde salió. ¿Está bien? El ABC, bueno, para que no lo saben, es un documento oficial de nuestra familia por donde nos guiamos, ¿no? Yo hablo mucho en plural porque en medicina se habla en plural. Por lo que los principiantes, por eso se llama ABC, ABC Aboreni, o lo esencial que debe saber un Aboreni, para que los principiantes sepan cómo se hace la adivinación, sepan cómo se hace la alimentifa, sepan cómo se hace el EPO. Ahí está lo principal. Por lo demás, el aboru, el apoyo y la posición.